Mi nombre es Paul Castillo, estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. El presente video corresponde al trabajo final de la asignatura Métodos Matemáticos para Ingenieros. En este video abordaré algunos puntos relevantes acerca del teorema de Cauchy-Goursat. El contenido a tratar es los objetivos de este video, luego una breve reseña histórica y conceptos claves, el teorema de Cauchy-Goursat y su demostración, seguido de la independencia de la trayectoria, fórmulas integrales de Cauchy, resolución de algunos ejercicios, así como la verificación de uno de ellos en álgebra. Las aplicaciones compartiremos una breve reflexión y las bibliografías. Los objetivos de este video son conocer los conceptos clave del teorema de Cauchy-Goursat, hacer demostraciones del teorema de Cauchy-Goursat, hacer uso del software matemático, para comprobar el ejercicio a resolver. Es preciso conocer un poco sobre cómo se originó el teorema de Cauchy-Goursat. Inicialmente, el nombre que llevaba este teorema era solamente el teorema de Cauchy, el cual fue demostrado por el matemático francés Augustin-Louis Cauchy en el año 1825. Pero más tarde, en el año 1900, otro matemático francés llamado Edward Goursat demostró una versión modificada del teorema de Cauchy-Goursat, que consistía en que el supuesto de continuidad de f' no era necesario para llegar a la conclusión del teorema de Cauchy. A esta nueva versión se le denominó teorema de Cauchy-Goursat y establece que si una función compleja f de z es analítica en un dominio simplemente conexo, la integral de contorno de dicha función sobre cualquier curva cerrada simple dentro de ese dominio es igual a cero. Ahora veremos unos conceptos que son clave para comprender el teorema. La explicación la haremos en base a las integrales de contorno. ¿Qué es un contorno? Un contorno C es una curva cerrada simple que tiene una orientación positiva, pero para entender esto mejor, debemos saber que existen dos tipos de dominio. Son el dominio simple conexo y el dominio múltiplemente conexo. Un dominio D es simplemente conexo cuando cualquier contorno cerrado simple C que se localice completamente en D puede encogerse hasta un punto sin tener que abandonar D. Esto quiere decir que para este tipo de dominio, cualquier contorno cerrado simple encierra únicamente a puntos de ese dominio D, sin ningún tipo de orificio. Un dominio D múltiplemente conexo es lo contrario al dominio simplemente conexo. Cualquier contorno cerrado C localizado en D no puede deformarse continuamente hasta un punto sin abandonar D. El teorema de Cauchy-Goursat tiene el siguiente enunciado: sea f de z analítica en un dominio simplemente conexo D, entonces para todo contorno simple cerrado C, tal que el subconjunto D resulta la integral de contorno sobre la curva C de f de z igual a 0. Esto quiere decir que cuando una función f de z es analítica en todos los puntos dentro y fuera de la curva C, la cual es simple y cerrada, entonces se cumple que la integral del contorno f de z sea igual a 0. Quiero destacar brevemente que el teorema de Cauchy-Goursat se relaciona con el teorema de Green, que fue formulado en 1828. ¿Y cómo se relacionan? Pues resulta que cuando se aplica el teorema de Green a la integral de línea que se deriva de una función compleja analítica, el resultado es 0, al igual que en el teorema de Cauchy-Goursat, pero con la condición adicional de que la función es analítica. El teorema de Cauchy-Goursat es considerado el caso especial del teorema de Green en el análisis complejo para funciones holomorfas, es decir, funciones que son diferenciables en cada uno de los puntos del dominio, de su dominio.
Ahora haremos la demostración del teorema de Cauchy-Grosset, integral del contorno de z por el diferencial z igual a 0. Viendo la imagen, recordemos que C es una curva con orientación positiva, simple y cerrada, y hace frontera de una región R dentro de un dominio D, y que las funciones con valores reales p de x, y q de x, y, junto con sus derivadas parciales de primer orden, contienen a la curva de la región. Entonces podemos escribir el teorema de Green, el cual dice que la integral del contorno de P por el diferencial de x más q por el diferencial de y es igual a la doble integral sobre la región R de la derivada parcial de q respecto de x menos la derivada parcial de p respecto de y por el diferencial de área. Entonces, suponiendo que la derivada de f es continua en todo el dominio, entonces la parte real e imaginaria de f de z igual a u más i por v y sus derivadas parciales son continuas en el dominio. Sabiendo esto, podemos escribir la integral del contorno de f de z por el diferencial de z en términos de integrales de línea real, por lo que nos quedaría integral del contorno de f de z por el diferencial de z igual a la integral del contorno de u de x, y por el diferencial de x menos v de x, y por el diferencial de y más i por la integral de contorno de v de x, y por el diferencial de x más u de x, y por el diferencial de y. Ahora, aplicando el teorema de Green para cada integral de línea, tenemos que esto es igual a la doble integral sobre la región de negativo derivada parcial de u respecto de x menos derivada parcial de u respecto de y por el diferencial de área más i por la doble integral sobre la región R de la derivada parcial de u respecto de x menos derivada parcial de v respecto de y por el diferencial de área. Como la función es analítica en su dominio, las funciones reales u y v satisfacen la ecuación de la derivada parcial de u respecto de x es igual a la derivada parcial de v respecto de y. Y la derivada parcial de u respecto de y es igual a negativo de la derivada parcial de v respecto de x. Haciendo sustitución con estas dos ecuaciones, nos quedaría de la siguiente forma: integral de contorno sobre la curva C de f de z es igual a la doble integral sobre la región R de negativo derivada parcial de v respecto de x más la derivada parcial de v respecto de x por el diferencial de área más i por la doble integral sobre la región de R de la derivada parcial respecto de v de y menos la derivada parcial de v respecto de y por el diferencial de área. Simplificando lo que tenemos en los paréntesis, nos queda de la siguiente forma: doble integral sobre la región R
de 0 por el diferencial de área más I por la doble integral sobre la región R de 0 por el diferencial de área. Finalmente, simplificando, vemos que de este lado nos queda igual a 0, por lo que queda demostrado que el teorema de Cauchy-Gorset, la integral de contorno de f de z por el diferencial de z es igual a 0. Ok, ahora, habiendo visto la demostración, hablaré sobre la independencia de la trayectoria. Como se puede ver, este es el teorema fundamental del cálculo, el cual se aplica cuando una función posee una antiderivada y se desea calcular la integral definida de dicha función. Se puede observar, en este caso, que la integral depende únicamente de los puntos A y B del intervalo de integración. Por otro lado, cuando hablamos del valor de una integral real de línea, esta generalmente depende de la curva C. En el libro de Dennis, cuarta edición, se plantea que hay integrales de línea cuyo valor solo depende de dos puntos de la curva C, más no de la curva como tal. Aquí es cuando se dice que la integral de línea es dependiente de la trayectoria y se calculan utilizando el teorema fundamental de las integrales de línea. Anteriormente, hablaba del teorema de Cauchy-Gorset y su importancia para calcular integrales en contornos. Ahora veremos algunas consecuencias de ese teorema. Las más importantes es que el valor de una función analítica f en cualquier punto z sub 0 de un dominio simplemente conexo se representa por medio de una integral de contorno. Es decir, que se puede calcular usando esta integral sobre el contorno que rodea ese punto. A partir de esto, se demuestra que una función analítica f en un dominio simplemente conexo posee derivadas de todos los órdenes. Quiere decir que es infinitamente diferenciable. Esto se hace utilizando la fórmula integral de Cauchy, la cual expresa que si f es analítica en un dominio simplemente conexo y z sub 0 es cualquier punto D, entonces el cociente de f de z sobre z menos z sub 0 no es analítico en D. Como consecuencia, la integral de f de z sobre z menos z sub 0 alrededor de un contorno cerrado simple C que contiene a z sub 0 no es necesariamente 0, pero tiene, como se ve a continuación, el valor 2 por pi por i por f de z sub 0. Esto significa que los valores de la función dentro del contorno se pueden determinar simplemente a partir de los valores de la función sobre el contorno. O sea que si se conoce cómo se comporta la función en el contorno, su valor se puede calcular en cualquier punto dentro de ese contorno. Bien, ahora resolveremos nuestro primer ejercicio, en el cual nos piden demostrar que la integral de contorno de f de z es igual a 0, donde c es el círculo unitario, módulo de z igual a 1, sabiendo que f de z es igual a z menos 3 entre z al cuadrado más 2z más 2. Lo primero que haremos es factorizar el denominador, el cual es una ecuación de segundo grado, y lo haremos utilizando la fórmula cuadrática z igual a menos 2 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac entre 2a. Para colocar los puntos en los que la función f de z no es analítica. Entonces sabemos que nuestro denominador es igual a z al cuadrado más 2z más 2. Para los términos de la fórmula cuadrática sabemos que a es igual a 1, b igual a 2 y c igual a 2. Sustituyendo en la ecuación cuadrática, tenemos que z es igual a menos 2 más menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 4 por 1 por 2 entre 2 por 1. Resolviendo esto, tenemos que z es igual a menos 2 más menos
raíz de 4 menos 8 entre 2, quedándonos z igual a menos 2 más menos raíz de menos 4 entre 2. De aquí nos queda que z sub 1 es igual a menos 1 menos y que z sub 2 es igual a 1, menos 1 más i. Tenemos entonces que en estos dos puntos la función f de z no es analítica. Bien, ahora graficando esos dos puntos y la curva simple cerrada, nos queda de la siguiente manera. Dibujamos nuestro plano y los puntos donde corta la curva. Ahora los unimos hasta formar la curva. Okay. Entonces los puntos menos 1 menos pi y menos 1 más pi están fuera de la curva. Por tal razón, la función f de z es analítica sobre y dentro del contorno dado, cumpliendo con el teorema de Cauchy-Gorsuch. Por lo tanto, deducimos que la integral de contorno sobre la curva de c de z menos 3 entre z al cuadrado más 2z más 2 por el diferencial de z es igual a 0. Ahora resolveremos nuestro segundo ejercicio, en el cual nos piden utilizar el teorema de Cauchy-Gorsuch para calcular la integral de contorno sobre la curva c de z más 1 entre z al cuadrado por el diferencial de z sobre el contorno módulo de z igual a 2. Inicialmente, reescribiremos nuestra integral para dividirla en dos partes de la siguiente manera. Integral de contorno sobre la curva c de z más 1 entre z al cuadrado por el diferencial de z igual a la integral de contorno sobre la curva c de z por el diferencial de z más la integral de contorno sobre la curva c de 1 entre z al cuadrado por el diferencial de z. Ahora vamos a analizar la primera integral. Tenemos f de z igual a z, la cual es una función analítica en todo el contorno que es módulo de z igual a 2 por el teorema de Cauchy-Gorsuch. Tenemos que la integral de contorno sobre la curva c de z por el diferencial de z es igual a 0. Cuando analizamos nuestra segunda integral de contorno sobre la curva c de z entre z al cuadrado por el diferencial de z, particularmente en este caso utilizaremos el principio de formación de contornos, el cual dice que si se tiene una integral de contorno sobre una curva c del diferencial de z entre z menos z sub 0 elevado a la n, esa integral será igual a 2 por pi por i para n igual a 1 e igual a 0 para todo n que sea un número entero distinto de 1. Identificando quién es z y quién es n según la forma de la integral, tenemos que z sub 0 es igual a 0 y n es igual a 2. Por tal razón se cumple el principio de formación, así que nos queda que nuestra segunda integral es igual a 0. De esta manera tenemos que la integral de contorno sobre la curva de c de z más 1 entre z al cuadrado
el diferencial de z es igual a 0. Nuestra integral inicial es esta. Integral de contorno sobre la curva módulo de z igual a 2 de z más 1 entre z al cuadrado por el diferencial de z. Si utilizamos una parametrización real del tipo x igual a r por coseno de t y y igual a r por seno de t, sabiendo que r es igual a nuestro módulo z de z, es decir, igual a 2. Entonces tenemos x igual a 2 por coseno de t y y igual a 2 por seno de t para todo t perteneciente al intervalo 0,2pi. Ahora vamos a llevar esto a GeoGebra. Lo primero es irnos a la vista simbólica. Nuestras variables las escribiremos de una forma particular para que GeoGebra pueda leerlas correctamente. Ahora, definiendo los parámetros, escribimos triple x de t igual a 2 por coseno de t y triple y de t igual a 2 por seno de t. Ahora definimos la función como triple z de t igual a triple x de t más y, que es nuestra unidad imaginaria, por triple y de t. Y también definimos su derivada colocando d triple z de t igual a menos 2 por seno de t más y por 2 por coseno de t. Esta expresión la obtenemos de derivar directamente de la parametrización del contorno. Ahora definimos el integrando. Para calcular la integral colocamos triple f de t igual a triple z de t más 1 entre triple z de t elevado a la 2 por la derivada de t. Luego le pedimos que nos calcule la integral. Seleccionamos la de la forma función, variable, valor inicial, valor final. Posteriormente colocamos integral de triple f de t
seguido de t, seguido del valor inicial que es 0, y por último el valor final que es 2pi. Como podemos ver, nuestra integral dio como resultado igual a 0. Bien, ahora iremos a la vista gráfica para ver la curva. En la entrada escribiremos curva, seleccionamos la forma expresión, parámetro, valor inicial, valor final. 2 por coseno de t, seguido de 2 por seno de t, seguido de t, seguido de 0, que es nuestro valor inicial, y por último 2pi, que es nuestro valor final. Bien, como podemos visualizar, tenemos una curva simple y cerrada con módulo igual a 2, y un punto que corresponde al tema de las fórmulas integrales de Cauchy. En este nos piden calcular la integral de contorno sobre la curva C de 4 entre z menos 3i por el diferencial de z en el contorno dado que es módulo de z igual a 5. Lo primero es que podemos visualizar que la integral es de la forma integral de contorno sobre la curva C de f de z entre z menos z sub 0 por el diferencial de z. Ahora identificamos quién es z sub 0, que según la forma de integral es 3i. Y hago la salvedad ya que esta está dentro de la curva porque el módulo de 3i es igual a 3 menor que 5. También podemos identificar que f de z es igual a 4. Sabiendo esto, podemos aplicar la fórmula de la integral de Cauchy, la cual recordemos que es la siguiente: integral de contorno sobre la curva C de f de z entre z menos z sub 0 por el diferencial de z igual a 2pi por i por f de z sub 0. Haciendo sustitución en f de z sub 0, tenemos que la integral de contorno sobre la curva de C, sobre la curva C de 4 entre z menos 3i por el diferencial de z es igual a 2pi por i por 4. Lo cual nos da como resultado final de nuestra integral 8pi i. Este valor confirma la fórmula integral de Cauchy, que indica que cuando una función es analítica dentro de una curva cerrada, la integral depende únicamente del valor de la función en el punto dentro de la curva, no de la forma ni del tamaño del contorno. Bien, entonces el teorema de Cauchy-Grosset tiene varias aplicaciones en la física, la ingeniería y otras áreas, permitiendo calcular estas integrales complejas, entender circuitos eléctricos, desarrollar algoritmos para procesar señales y modelar fenómenos cuánticos y de fluidos. Su principal utilidad es para simplificar cálculos difíciles, como en el diseño de circuitos de potencia. En las telecomunicaciones, el análisis complejo permite calcular respuestas en frecuencia y diseñar filtros que eliminan ruido y mejoran la calidad de transmisión en sistemas como radio, televisión y redes móviles. Sin esto, la comunicación digital sería menos eficiente y habría mayor riesgo de interferencias.
En aeronáutica automotriz, el flujo potencial modelado con funciones analíticas optimiza la forma de las alas y las carrocerías para reducir resistencia y mejorar la eficiencia de la energía, aplicando mapeos conformes que se basan en el análisis complejo. Mecánica cuántica. Las integrales de contorno permiten resolver ecuaciones diferenciales en mecánica cuántica, calculando probabilidades y comportamientos de partículas de sistemas complejos, sirviendo como base para tecnologías como semiconductores y láseres. Bien, me gustaría finalizar compartiendo esta reflexión, la cual me pareció muy significativa y sé que quizás algunas personas que vean este video se sentirán identificadas, la cual dice: he fallado una y otra vez a lo largo de mi vida, y es por eso por lo que he tenido éxito. Esa frase corresponde al basquetbolista Michael Jordan. Perdón. Eh, ya hemos llegado al final de este video. Aquí les dejo las fuentes bibliográficas por si desean expandir los temas tratados aquí y que les sirvan de consulta. Recuerden comentar, dejar su like, compartir este video. Muchas gracias. Hasta la próxima.